Hola a todos los que están aquí colmando la sala. Bueno, yo quería empezar leyendo un texto que fue lo primero que se me vino cuando pensé en empezar a organizar un poco qué poder decir en torno al tema. Yo en general trato de dar bastante importancia a las asociaciones literarias que vienen cuando uno trata de pensar algo para poder exponer. Contestó un poco, me vino este texto en particular en relación a la cuestión de que me parece que hoy en día remanida como puede ser la cuestión del psicoanálisis en la universidad, como tópico frecuentísimo. Uno puede obviamente conducir al texto clásico de si puedo luego ejercer el psicoanálisis y después seguir en adelante, ¿no? Es uno de esos temas que hasta causa cierto fastidio por lo reiterativo y por lo recurrente, ¿no? Me parece que es un tema que hoy en día no se puede disociar de la situación actual del lugar que está teniendo la educación pública y la facultad en particular, ¿no? Me parece que obviamente no se puede soslayar que estemos aquí reunidos para charlar estas cosas en una facultad que está tomada en este momento debido a las políticas educativas que se llevan en curso, ¿no? En este contexto a mí me parecía que este texto breve que voy a leer ahora me recordaba mucho algunas de las quejas recurrentes que suele haber al interior del psicoanálisis respecto de lo que implica para el psicoanálisis las lógicas universitarias, ¿no? Esto de en qué medida la universidad puede ser un obstáculo para el psicoanálisis, ¿no? Leo el texto, que es un cuento muy breve. Empieza así. Los demonios me contaron que hay un infierno para los pedantes. Allí los pedantes son abandonados en un interminable palacio que está más vacío que lleno y sin ventanas. Los condenados lo recorren como si buscaran algo. Y ya se sabe, son pedantes, ¿no? Al rato empiezan a decir que el mayor tormento consiste en no participar de la visión de Dios, que el dolor moral es más vivo que el físico. En suma, sería preferible el infierno de las llamas y las torturas a ese lugar donde supuestamente no pasa nada, ¿no? Entonces llegan los demonios, lo echan al mar de fuego, de donde no saldrán nunca, ¿no? Bueno, esta brevecita a mí me recordaba un poco cómo contextuar las quejas que todos solemos expresar acerca de la institución universitaria en todos los niveles, ¿no? Quejas que obviamente son muchas veces absolutamente justas, ¿no? Es demasiado obvio, y todos lo sabemos, que la universidad implica un cierto formalismo, una multiplicación de categorías y de privilegios, y de multiplicación de los privilegios, que en gran medida es una institución que deja fuera las cosas más interesantes, las cosas más vivas que hay respecto de las disciplinas, que es un discurso que suele aplanar y disciplinar los aspectos más creativos que pueden tener las diferentes disciplinas, ¿no? Me parece que no está de más en momentos como este pensar con todas las críticas que uno podría hacer a la universidad, que cuando la universidad pública está en riesgo, son cuestiones que haya que poner por un momento entre paréntesis y tratar de ver un poco qué es lo que estamos tratando de defender cuando defendemos la universidad pública, ¿no? En particular, a ver, me parece que situaciones como esta permiten volver a contextuar y poder pensar también algunos de los reproches que desde el interior del psicoanálisis se suele hacer en particular respecto al discurso analítico. ¿Qué ocurre con estos efectos disciplinadores, aplanantes que tiene la institución universitaria, ¿no? A ver, en un sentido creo que es absolutamente cierto y propio poder hablar
crítica respecto de que, como se ha dicho hasta el cansancio en múltiples ocasiones, hay una dimensión del psicoanálisis que es imposible de ser transmitida a la universidad. Esto es obviamente algo sobre el cual ha corrido ríos de tinta y no vamos a traer nosotros acá no argumentos a favor de esto, que es absolutamente a esta altura obvio, ¿no? Uno podría definir que hay una dimensión que uno podría llamar artesanal del psicoanálisis, artesanal en un sentido más propio del término, en el sentido de un lidiar con una materia particular, acerca del cual no hay ningún tipo de receta general, que de alguna forma se lleva las patadas con alguna fórmula de transmisión universitaria. Esto es totalmente adecuado. Lo que me parece que no se puede decir en ese sentido es que si bien, como es obvio, el dispositivo universitario de transmisión no puede garantizar esta transmisión respecto del hacer del psicoanálisis, sería injusto decir, me parece, que la institución universitaria haya desconocido este problema de qué ocurre con los saberes que en el orden de la cultura requieren una transmisión que excede las fórmulas generales, que tienen que ver con las cuestiones particulares y que requieren algún tipo de transmisión artesanal. ¿Se entiende esto? Me parece que esto no es un tema que sea ajeno a la universidad. Me parece que en todo caso es una caricatura de la universidad, esta universidad que rechaza la complejidad, que rechaza el problema de las particularidades. De hecho, uno podría, examinando la historia de las cuestiones que ha tomado la universidad es, como hemos dicho hace un rato, algo del cual uno puede hacer miles de críticas, pero no puede decirse que no sea un formidable aparato de poder poner de relieve la complejidad. Me parece que esto, a poco que uno revise la historia de la universidad, a poco que uno haga una genealogía del discurso universitario, me parece que queda absolutamente claro que los dispositivos, que los discursos, que los quehaceres más complejos que ha tenido la historia de la cultura han podido ser pensados y elaborados precisamente porque hay un aparato universitario que ha logrado poner de manifiesto la complejidad de esos saberes. Que después es claro que hay dispositivos del poder, dispositivos institucionales que tienden a invisibilizar algunos de ellos y aplanarlos, también es cierto. Pero también es cierto que al interior de la universidad convive también la tendencia y las posibilidades de poder de relieve esta complejidad. Pongamos por caso, la mayor parte de las críticas que uno puede hacer a este efecto de reducción, de este efecto mortífero que puede tener para la complejidad y tal vez para el deseo. La universidad uno la podría afiliar muy claramente en el impacto que tuvo en el siglo XX la obra de Foucault. Ahora bien, la obra de Foucault es un efecto del dispositivo universitario, ¿se entiende? La universidad, yo creo que a la vez que es obvio que hay que precaverse de que pueda matar lo que tiene que ver con algunos aspectos que tienen todo el tiempo a quedar por fuera, que tiende a matar el deseo de poner de relieve esas cosas, a la vez yo creo que si uno lo puede leer, encuentra también allí las herramientas para poner de manifiesto precisamente esas cosas que si no tienden a perderse, ¿no? A ver, yo recién decía de que uno podría pensarlo haciendo una especie de aproximación genealógica a la institución universitaria, ¿no? Yo creo que estableciendo en función de cierta brevedad que hace falta para este tipo de foros y una especie de salvaje reducción que uno tiene que hacer a veces para poder transmitir algunas cosas, yo quería llamar la atención acerca de cuando uno revisa una cierta genealogía de la institución universitaria, cómo uno encuentra algo de estas cosas. Uno podría decir que me parece que haría mal en confundir la lógica de lo universitario con las dinámicas más actuales, más contingentes
de la universidad. La universidad yo creo que tiene, como todas las instituciones, un decantado de múltiples formas, de múltiples saberes, de múltiples formas disciplinarias, que a veces conviven ambiguamente y precariamente dentro de la misma institución. A ver, es claro que hay algo de los discursos actuales que es totalmente mortífero para cualquier pensamiento, por ejemplo, como el psicoanálisis que requiera de cierta distancia respecto del rápidamente encontrar fórmulas para llevar adelante una práctica, ¿no? También es cierto que la misma universidad no tiene toda una tradición que se remonta a veces a estructuras premodernas que permiten relevar otro tipo de cuestiones, ¿no? En la universidad conviven modos, rituales, saberes, herramientas que tienen a veces que ver con fórmulas premodernas. Por ejemplo, la universidad se remonta a aquellas épocas donde precisamente, por lo lejano que pueda parecer, la universidad pretendía encontrar la manera de poder pensar y elaborar las cuestiones que más podían alejarse del pensamiento más habitual, ¿no? La universidad ha pretendido pensar la teología, ha pretendido pensar la belleza, ha pretendido pensar montones y múltiples aspectos que son en general los objetos más resbalosos para el pensamiento, ¿no? Uno podría pensar que nosotros somos muy cancheros porque estudiamos cosas muy difíciles como Lacan. En realidad, estudiar a Hegel no es mucho más sencillo que estudiar a Lacan. ¿Se entiende lo que estoy tratando de transmitir? Me parece que hay un aparato de poner de relieve los objetos a veces lejanos, dificultosos, al término del desquicio por momentos, que es una potencia del universitario. Esta tendencia obviamente convive con el fuerte impacto que tiene para la institución universitaria la instalación del mundo capitalista, que le tira encima la exigencia de transformar el mundo para su explotación y para poder extraerle sus beneficios. Tenemos allí el otro sesgo que a veces como ideal atraviesa la universidad, que es la necesidad de reducir todos los aspectos de los saberes que transmite, algo que pueda dar algún tipo de provecho, que pueda dar algún tipo de reducción a una fórmula que se pudiera reducir a cierta instrumentalización, ¿sí? Ahora bien, me parece que estas dos cosas conviven precariamente dentro de la universidad, se pelean dentro de la institución universitaria, esta tendencia a forjar un mundo que por momentos se pierde en las discusiones bizantinas, y por otro lado este ideal que empuja a volver los saberes una receta de aplicación, y que esto es una especie de herida interna que atraviesa el saber universitario. Ahora bien, lo que me parece más interesante, esta grieta que hay entre un saber que prolifera hasta el punto de perderse a veces en la nube de la abstracción, y este empuje al poder reducir los saberes a algo que lleve a la instrumentación directa. ¿No es en alguna medida la herida interna que atraviesa la historia de la transmisión del psicoanálisis? ¿No es lo que atraviesa el problema de cómo se forma alguien para ser analista? No digo que sea la misma, pero digo que hay una especie de rima, una especie de afinidad entre un problema que es central para la transmisión del psicoanálisis y algo que atraviesa de punta a punta la historia de la institución universitaria. Así como para el psicoanálisis es un problema interno, en qué medida complejizar, sutilizar, elaborar una teoría a veces monstruosa. Pensemos en las cosas que nos vemos a nosotros llevar a estudiar recurrentemente cuando tratamos de poder entender qué pasa con un análisis, y terminamos remontándonos a la genealogía de todas las figuras de la filosofía y de la cultura de Occidente, ¿no? Supongo que la enorme obra de Freud y Lacan, una especie de
testimonio que da sobradas muestras de esto, ¿no? Cómo esto convive con la dificultosa cuestión de cómo transmitir en el momento del apremio de la necesidad de interpretación, elaborar algo que tiene que ver con la prisa de poder concluir en el momento, algo para lo cual no hay ninguna teoría que dé ningún tipo de garantía. Claro, lo estoy tratando de transmitir. Me parece que hay una afinidad entre esta especie de grieta interna que tienen los ideales universitarios, que de alguna forma son afines o guardan una afinidad estructural con una cuestión que atraviesa discordantemente, atraviesa complejamente el interior de la transmisión del psicoanálisis. A ver, yo decía hace un rato que hay algo de esta discusión que me parece que aparece velada en algunos reclamos que hace el psicoanálisis, basa en la institución universitaria, en la postura en la cual se cancherea la institución universitaria, reprochándole que allí, como es obvio, no se aprende a ser analista, ¿no? Que no hay garantía en la institución universitaria para llegar a ser analista. Uno puede pensar, ¿será posible que, complicado como sea el hecho de que no hay una garantía para la formación de psicoanálisis en la institución universitaria, ¿será posible que haya una plena separación de la institución universitaria o del discurso universitario o de la preocupación universitaria por el saber, como se quiera llamar, que se pueda descartar respecto de la posibilidad de la intervención del psicoanálisis? Claro, lo estoy diciendo. ¿Será posible que el psicoanálisis pueda, o mejor dicho, qué sería del psicoanálisis si se separara de la potencia que tiene la institución universitaria para poder pensar esta distancia entre los bienes simbólicos que pueda tener la cultura y la posibilidad de tomar contacto con la materia, tomar contacto con la práctica, tomar contacto con lo que el orden de la presa de una práctica lleva para tener que poner en juego una decisión. ¿Vamos claro esto? A ver, yo creo que esto se expresa en todos los órdenes del saber universitario y en ese sentido también brinda algunas herramientas. No digo que sea lo mismo, no digo que sea connatural una cosa con la otra. Es posible que esta tarea de poder separar el psicoanálisis de lo universitario sea absolutamente necesaria y en ese sentido también absolutamente interminable. Habría que ver si hay posibilidad de poder pensar esta especie de grieta interna que hace la atención del psicoanálisis sin las herramientas para poder leer la genealogía de la cultura en Occidente que puedan brindar las herramientas universitarias, ¿sí? Y hay una palabra que usé varias veces y acá con esto quisiera terminar, que es la palabra bienes de la cultura, ¿no? Es una palabra que uso intencionadamente porque, bueno, otro texto que me vino muy fuertemente cuando pensaba que podría charlar acerca de estas cosas fue el texto de Freud llamado, bueno, el perecedero, la transitoriedad, en las diferentes traducciones. Supongo que tiene que ver con los tiempos apocalípticos que nos suele infligir este país y en el cual estamos viviendo uno más hoy en día, más aquí en este espacio universitario. Bienes culturales es un término que usa Freud para referirse a aquello, bueno, Freud lo está pensando en el contexto de la catástrofe de la guerra, ¿no? Como aquello que tenemos el deber de alguna manera de poder preservar, ¿no? Es interesante porque esta idea de bienes culturales en la terminología freudiana es algo que nosotros hoy en día tal vez podamos criticar desde lo que hace un rato
Eduardo Berinesi llamaba de una forma muy interesante, de una manera crítica, la retórica de los derechos, ¿no? Hoy en día se suele pensar que hablar de la transmisión de los bienes culturales objetariza aquello que se transmite en los dispositivos universitarios y que se habría más bien que pensar no en términos de bienes que parecen mercantilizar o corre el riesgo de mercantilizar la educación, pensarlo en términos del aseguramiento de derechos, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que es muy interesante poder pensar en este contexto de riesgo que vivimos en la universidad. Cuando veía el póster, por una cuestión generacional, me evocaba muy fuertemente, no sé si a mí también, ese momento terrible de la película de Wolf, no sé si lo conocen, cuando el personaje central destroza todo lo que hay en el departamento y lo ordena después geométricamente como una manera de poder juntar los restos. Bueno, en este momento donde hay algo de las ruinas que empiezan a asomar y uno ve que va a ser en momentos de zozobra de crisis, ¿no? A mí me parecía interesante retomar esta idea freudiana de que en los momentos donde, bueno, después del estrago de la guerra, después de que las cosas amenazan con venirse abajo, esta idea de que lo que está en juego son los bienes culturales, la fragilidad de los bienes culturales. Y me da para pensar también, recordando un poco esta mirada crítica que hacía Inés acerca de la retórica de los derechos, ¿no? Si no hay algo, y volviendo a esta idea de las críticas recurrentes que uno podría hacer, probablemente con toda justicia en la institución universitaria, ¿no? Si no hay algo en esta retórica de los derechos que a veces invaden y obviamente con ganancia en muchos aspectos el orden de organización en la institución universitaria, si no hay algo que vacía o que relativiza la idea de que la universidad está para proveer de algo a la gente que viene, ¿no? ¿En qué medida hay algo de la universidad que termina secundando más cierta idea de dar una identidad que la de darle algo a la gente que viene, ¿no? Como si le dijera, no te doy nada que valga la pena, pero te doy la identidad, la dignidad, si ustedes quieren, de ser estudiante universitario. Si eso no cambia las cosas, sino una transferencia de las riquezas en lo social que logre hacer un poco la vida más justa para alguien, no importa tanto como cierta retórica de enaltecer la condición de estudiante, ¿no? Me parece que no sería una mala cosa releer este texto de Freud y pensar un poco esto de qué pasa con los bienes que la universidad debe transmitir en estos momentos, ¿no? Supongo que es un texto más que archisabido, pero igual me gustaría ver el final del texto. Es cuando Freud habla acerca de que parte de la tragedia de la guerra es que ha destruido no solo los bienes culturales, sino nuestro amor y nuestra confianza en estos bienes, ¿no? Después piensa y establece de alguna forma el escenario sobre el terreno de la cuestión del duelo, ¿no? De la necesidad de cierto trabajo de duelo que hay que hacer en este terreno. Habla acerca, bueno, de esto, de cómo la libido se la arregla para encontrar nuevos caminos a pesar de todo, y termina. Cabe esperar que sucederá otro tanto con las pérdidas de esta guerra. Una vez superado el duelo, se advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Volveremos a construir todo lo que la guerra ha destruido, quizás en terreno más firme y con mayor perenidad. Bueno, eso es lo que quería traerles. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar junto a la Mozota. Cuando me pasaron el
tema, psicoanálisis y universidad, me incomodó muchísimo, porque lo que más me preocupaba en ese momento era que realmente cuesta mucho decir algo nuevo. Y agarro lo que decía Alejandro, qué pretende pensar hoy la universidad o qué pretende pensar la Facultad de Psicología hoy. Entonces, la incomodidad mía venía por lo poco de nuevo que se puede decir de la universidad y del psicoanálisis en la universidad. En la universidad se lo agregaba yo. En ese contexto estaba en la facultad itinerante, en la universidad itinerante, y una compañera, creo que es del Politécnico, en una mesa, decía lo siguiente, que fue la que más me gustó. Además, había otras compañeras docentes, pero bueno, la piba es estudiante del Politécnico, y decía que es la militancia la que va a cambiar la educación. Cuando el conservadurismo y el progresismo también actual dicen que es la educación la que va a cambiar el mundo. Esta vuelta de la militancia es la que va a cambiar la educación, es lo que me hizo empezar por algo para pensar en algo nuevo que decir acerca de este tema. Entonces recordé en el año 2010, entre el 2009 y el 2010 yo estaba buscando dónde militar, cómo volver a militar, y me encuentro con compañeros que están acá. Me acerco, yo trabajaba en ese momento en la Casa del Pasaje, me acerco a una compañera, le digo que había escuchado hablar del lacanobuquismo, que me interesaba el blog, lo que estaban diciendo. Bueno, ahí me encuentro con Juan, que eran compañeros en ese momento de estudio, de cursada, de aula. Entonces, esta compañera me pasa el texto de Mazzotta de Contorno, que a lo mejor ustedes lo han leído reiteradas veces. Entonces, lo que hice fue volver al texto de Mazzotta en la revista Contorno del 56, a ver qué me había provocado a mí en ese momento y qué podía transmitirles hoy a las nuevas generaciones de la Mazzotta, porque bueno, hay nuevas generaciones, afortunadamente, en la Cátedra Libre. Y me viene otro recuerdo, que es cuando armábamos las primeras jornadas. Soy responsable de una deuda de una Mazzotta porque yo estaba encargada de ese video que está desaparecido, de las primeras jornadas. Estábamos colgando los carteles, había dos invitados, dos docentes de esta casa, dos hombres, varones, que estaban enemistados hasta ese momento, hacía años que no se saludaban. Estas cosas pasan en la universidad también. Estábamos en el anexo, estaba partida, hablando de la grieta en ese momento, en la facultad, en el anexo, cursábamos cuarto, quinto y sexto, yo ya hacía 2 años que estaba recibida, y estábamos colgando los carteles anunciando la primera actividad inaugural al público, y la pregunta que llega de una estudiante de cuarto año o quinto, abre la puerta y nos pregunta, ¿hoy viene Mazzotta? Venía Mazzotta. Nosotros nos miramos, nos reímos, largamos una carcajada, ¿no? Pero, ¿qué hace, ¿no? Que un estudiante de cuarto año de psicología en una facultad llena de psicoanálisis pueda creer que Mazzotta podía estar viniendo en ese momento? Otro misterio. Entre estas anécdotas que me volvían a la cabeza mientras intentaba salir de la molestia que me producía el tema y que me produce, por cierto, no salí de ahí, se debe notar. Volví al Contorno, les decía, y ahí encontré algo de que agarrarme también cuando yo insistía en la pregunta
del psicoanálisis en la universidad, el psicoanálisis dentro de la universidad, y caí en que en realidad era psicoanálisis y universidad. Entonces me quedé en esa I, ¿no? Me quedé en esa I de contorno. El contorno es todos juntos o todos girar. Pensé también en el trastorno, lo que está del otro lado, si hacemos un giro, lo que está del otro lado, en el retorno, en lo que a mí me estaba retornando en ese momento cuando quería pensar algo y nuevo tenía que ser, ¿no? Y entonces digo, hay ese torno, hay ese giro, hay esa vuelta en el I. En ese I que une, por eso me interesaba lo que vos traías de la separación. ¿Será posible separar en ese I que une el psicoanálisis y la universidad? Entonces me quedé pensando en ese conector del I, que bueno, que yo pienso una cosa de eso, ¿no? Y creo que ¿qué sería del psicoanálisis si se separara de la potencia de la universidad? Teniendo experiencia en otro lado que no es Argentina y demás, bueno, no existe el psicoanálisis en otras universidades del mundo. Es casi inédito lo que pasa en este país, en esta facultad, en la UBA, con sus tradiciones de lectura, porque no es el mismo psicoanálisis el de la UBA que el de la UNR, que el de Córdoba. Entonces ahí creo que todavía esa I de unión tiene una potencia que le sirve al pueblo, que le sirve a los otros, que le sirve en relación a los bienes culturales que decía Alejandro, y que también sirve como instrumento para salir con ese instrumento y hacer algo. Pero ahí se me asomaba un nuevo problema, que yo creo que es el que hay que discutir. ¿Cómo el psicoanálisis? ¿En qué estado está el psicoanálisis? Yo creo que los docentes universitarios, que además nos formamos como analistas, tenemos que volver a esa pregunta. Y acá volví a Mazota, porque lo que yo encontré en Contorno y encontré otra vez en Mazota es algo del orden del pensamiento que en este momento yo encuentro empobrecido en nuestras aulas y empobrecido en nosotros, en los mismos docentes. Quiero decir, esa I de unión entre el psicoanálisis y la universidad trae un cúmulo de dificultades. Ese cúmulo de dificultades también se presenta en las ideas en relación a la producción de conocimiento de nuestra facultad y por lo tanto en el pensamiento y en el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo creo que hace falta que nosotros nos pongamos a pensar en qué problema tenemos cuando queremos leer el psicoanálisis o los textos del psicoanálisis. Ahí me volví a un homenaje le estoy haciendo a algunas cuestiones de Mazota. Había cerca de la discusión del plan de estudio en el 14-15, había circulando un dicho que era que haya psicología y que el psicoanálisis no se psicologice. Bueno, lo que está pasando en nuestras aulas es eso. El psicoanálisis termina siendo una psicología. ¿Por qué? Porque evitamos los problemas que los textos nos plantean. Queremos leer con afirmaciones, con confirmaciones, aclarando lo que ni Freud pudo aclarar. Y yo creo que también, y por eso me parece que hay algo que responde a por qué, porque es la clínica la que nos trae a pensar esos problemas. Y me parece que lo que entorpece en este momento la lectura del psicoanálisis
en la universidad es también lo que está entorpeciendo la clínica, que nos queremos sacar de encima los problemas. Entonces, que haya psicología y que el psicoanálisis no se psicologice, la propuesta de lectura que traigo hoy, ese giro que intento hacer además en las clases en las que doy, es proponer una operación de lectura. ¿Cuál es la operación de lectura que trato de proponer y que me parece que le van a dar otro vigor a lo que entiendo que es el psicoanálisis, que es plantearse los problemas? Quedarnos un poco en el entredicho, quedarnos un poco en lo que no está dicho en el texto, en lo que está entredicho, y no querer aclarar las cosas de una. Creo que donde se psicologiza el psicoanálisis en la transmisión, en la universidad, en nuestra facultad, es ahí, donde queremos explicar a Freud o a Lacan. Lamentablemente tengo que nombrar a Freud y a Lacan, me encantaría decir a Winnicott, me encantaría, ¿no? Que este es otro problema que tenemos. Queremos explicar aclarando, agregando, haciendo como que sabemos esto, mientras dejamos de lado lo más rico que es en la transmisión, que es el entredicho. En esto me venía otra vez la noción del y, de la unión y del torno, del giro. Y creo que si hay una propuesta que nosotros podamos hacer con ese I, es empujar, porque es la clínica la que empuja la teoría. Pero si nosotros no nos planteamos los problemas de la clínica, no vamos a hacer otra cosa con la teoría. O sea, si nosotros la teoría no la leemos a la luz de los problemas que trae la clínica, no vamos a inaugurar otra forma de pensar, no vamos a abrir, a ensanchar los bienes culturales, no vamos a ensanchar la posibilidad de inventar, no vamos a ensanchar si no discutimos, si no problematizamos las cosas. Nos vamos a quedar en el camino de la psicología, en el camino de psicologizar el psicoanálisis, porque nos quedamos muy cómodos sin llevar los conceptos al límite. Por hoy es esto. Muchas gracias. Saberlo. Bueno, le agradezco a los compañeros de Mazota esta incómoda invitación, de acuerdo con Oli, la incomodidad del tema. Bueno, también es un gusto estar en un panel con Olivia, que es una amiga, es una colega y es una compañera. Y bueno, Alejandro lo escuché por primera vez en el año 90 y pico, estando estudiando EPIS-3, que es la materia que habla de psicoanálisis y psicopatología, en la que doy clases, y ahí Alejandro estaba haciendo alguna inscripción, alguna ayudantía, algo ha hecho. Y poco después, en Clínica 1, de nuevo. What the fuck, otra vez este tipo, ¿no? Apareció hablando de Hegel esa vez. Y hoy lo entendí, por suerte. Así que bueno, es un gusto estar con uno también acá. Les decía que me resulta incómodo. A ver, hay cosas que situaron ya Alejandro y Olivia también, que de algún modo nombra esta incomodidad. De algún modo, ambos nombraban esa I. A mí esa I me suena a una cópula imposible, ¿no?
y será por eso que nos pasamos hablando de esto, a ver si alguna vez podemos decir algo que sitúes ahí, que es una especie de teflón con fritonismo, es ahí. Me parece que es imposible alcanzar esa cópula. Yo recuerdo una disputa con un amigo que se pelea mucho conmigo por el lado del psicoanálisis, ¿no? Y un día me decía, enojado, que hay muchos psicoanalistas, no tienen más posibilidad de lo que el psicoanálisis. Me dice, ¿cuántos psicoanalistas se reciben en esa facultad donde das clase? Ninguno. Nunca se ha recibido un solo analista acá. ¿O bien? ¿Conocen algún analista que se haya recibido acá? Y entonces, ¿qué hacen ahí? Me dice. ¿Qué das clase? ¿Qué le enseñan? ¿Qué es importante la lectura? Le dije. Vos sos un pelotudo, me dijo, y se fue enojado. Yo me encontré teniendo que justificar que la lectura es importante. Y gratamente Olivia retoma esto de la operación de la lectura, lo importante de la operación de la lectura. ¿A dónde vamos a leer? Freud nos da la pista, hay que ir a buscar a la basura. La lectura que propone el psicoanálisis es una lectura de los desperdicios. Ahora, la cuestión es si entre esos desperdicios esa lectura encuentra un trazo que haga escritura. Y esa escritura construye o reconstruye una realidad de otro modo inaferrable. Algunos de ustedes deben conocer a un historiador italiano, Carlo Ginzburg. ¿Me suena? Es quien ha introducido lo que denominó paradigma indicial o indiciario. ¿Sí? Bien, te ganaste un electrodoméstico. Bueno, lo que nos dice Ginzburg es que el modo de construcción de conocimiento más antiguo de la humanidad es lo que él llama el método indiciario. Y ahí ubica, por ejemplo, las primeras tribus nómades de la humanidad, que los cazadores observaban los desechos, los desperdicios, las marcas de la pezuña en el barro, y de eso construían una realidad. O sea que hacían de esos desperdicios un trazo legible. Ginzburg señala además que observa en antiguas formas de construcción de conocimiento el regimiento de lo indiciario. Por ejemplo, habla de cuestiones tan diversas como la jurisprudencia mesopotámica, habla de la adivinación, pero sobre todo le llama la atención la medicina de Hipócrates. Hipócrates inaugura lo que es la construcción del cuadro clínico. Y para la construcción del cuadro clínico, Hipócrates tomaba rastros que hasta entonces la medicina no ponía en coordinación, y de esos rastros extraía un cuadro clínico. No nos extraña esto encontrarlos aún en algún buen clínico. El destino del modo de avanzar sobre el conocimiento a partir de las inferencias, de los detalles, de las minucias,
de lo indiciario, tuvo cierta interrupción abrupta a partir de Galileo y el paradigma galileano, que impuso cierta rigurosidad en la ciencia, donde lo que tenía atributo de científico era, por un lado, lo que era experimental y repetible, y repetible. La ciencia debía poder repetirse experimentalmente, pero además desechaba lo particular. Por otro lado, todo el avance indiciario iba por el lado de lo singular. Y además los conocimientos, ¿no?, además de generales, el paradigma galileano imponía que fueran cuantificables. En el siglo de Freud, este autor italiano, este historiador italiano, reconoce el relanzamiento del paradigma indiciario. ¿Cómo se arreglaría con el reclamo de rigurosidad que pretendía la ciencia galileana? Bueno, Lacan hace cierta aclaración al respecto. Él dice, en función y campo de la palabra, ya no parece aceptable la oposición que podría trazarse de las ciencias exactas con aquellas para las cuales no cabe declinar la apelación de conjeturales, por falta de fundamento de dicha oposición. ¿En qué se basa Lacan para decir que hay falta de fundamento en esa oposición? En la distinción entre la exactitud y la verdad. Y lo que hace Lacan es problematizar la relación a la verdad. Con lo cual, dice, si las ciencias exactas, las ciencias galileanas, por decir de alguna manera, echan manos a la matemática, dice Lacan que esa relación a la exactitud no deja de problematizar su relación con la naturaleza. Por otro lado, Umberto Eco ha sido uno de los que lo ha notado, que Charles Sanders Peirce, propone incorporar como método científico a la abducción. Y lo que nota Eco y otros autores también es el parentesco entre el método de la abducción y el método inferencial y el paradigma indiciario. Aclara Peirce que la abducción es el primer paso científico. Esto es, el primer paso antes de llegar a las hipótesis es construir inferencias. Y aclara, hasta entonces, con absoluta vigencia, estaban los métodos deductivos o el método inductivo, ¿no? El método deductivo que a partir de una premisa concluye que algo debe ser así. El método inductivo se trataba de demostrar la operatividad de algo, muy difundido en las matemáticas, por ejemplo. Dice, mientras que el método deductivo dice que algo debe ser, y el inductivo que algo es operativo, el método de la abducción dice que algo puede llegar a ser. Y aclara que la abducción es el único método para llegar a ideas nuevas. Por otro lado, el rigor está en el lector. Gibbon señalaba que estos cazadores eran lectores avesados. Y les decía que él reúne a tres representantes
representantes contemporáneos del paradigma indiciario. Uno es Giacomo Morelli. El otro es el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Y el tercero es Freud. Dice, estos tres personajes, por decirlo de alguna manera, construyen por sobre la realidad aparente otra realidad, tomando detalles, minucias, despojos, haciendo lecturas sobre trazos abandonados por la ciencia. Él dice que, no solo fue un nuevo auge de las ciencias sociales para que se relance el paradigma indiciario, sino que llama la atención sobre la explosión de la medicina forense y el nacimiento de la novela policial. Estos tres personajes de los que hablan, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer la cuestión de la medicina, que la había ubicado con Hipócrates. La medicina forense, que no va a estar lejana a la novela policial. Y lo que señala es que estas tres personas, bueno, no Sherlock Holmes, pero sí su autor Arthur Conan Doyle, Freud y Morelli, los tres eran médicos. Morelli, si bien era médico, no ejerció como médico, fue el que inauguró la figura en el arte del connoisseur, aquel que puede atribuir el verdadero autor a una obra. Y recorrió los museos de Europa atribuyendo el verdadero autor a cada obra. Como que estaba muy mezclado, ¿no?, las obras de los distintos autores. Digamos que no existía aún el cuidado de separar la obra de cada autor, y Morelli se dedica a encontrar en rasgos secundarios de la pintura al autor de cada cuadro, y lo que hace, él mismo dice que hace una tarea atributiva. ¿Cómo hace esta tarea? Era un diseccionador, diseccionaba los detalles. Es más, advierte Morelli que para dirigirse a la obra de arte hay que suspender el juicio estético. Este término de Morelli es simétrico a la atención flotante que propone Freud. Esa combinatoria entre asociación libre y atención flotante para Freud tiene la condición de ambos lados de suspensión del juicio. Es una condición indeclinable. Morelli ubica la suspensión del juicio tanto del lado del conocer, que va a reconocer ahí el pintor oculto, como del pintor al momento de expresar los detalles sin importancia. ¿Cómo hacía Morelli? Se ha dicho de él que Morelli, dentro de un museo, hace parecer a la escena en una escena criminal, donde la escena está conformada justamente en el cuadro, y Morelli diseccionando, armando la escena criminal. ¿Qué busca ahí? Dice, él se fija en aquellos detalles que el pintor ejecuta inconscientemente. No usa esa palabra, pero suena así.
dice que, como la mayoría de los hombres que hablan o escriben, tienen hábitos verbales y usan palabras o frases favoritas involuntariamente, también los pintores tienen sus propias peculiaridades que ejecutan sin darse cuenta. Entonces, Morelli suspende el juicio estético y va a lo que la estética desecha: la forma de la uña, el lóbulo de la oreja, algún rizo en el cabello. De hecho, en los libros de Morelli figura gráficos donde están, por ejemplo, los distintos modos de dibujar una oreja de los distintos maestros de la pintura, o las manos. Parece efectivamente el avance de un forense. El otro personaje, Sherlock Holmes, en determinado momento también parece moreliano. Habla de las orejas que le han enviado a una persona que lo contrata y entonces de ahí deduce cierto parentesco, etcétera, etcétera. Sherlock Holmes también tomaba estos desechos, ¿no? Todos sabemos a partir de sus libros, de sus películas, cómo observaba el barro de los zapatos o el codo gastado o algún tipo de peinado de ropa, las cenizas del cigarro, y de esas trazas producía una lectura. ¿Qué hacía? Holmes hacía de esas trazas pistas, y esas pistas eran evidencia. Conan Doyle también era médico, no solo que era médico, sino que además fue alumno de Joseph Bell, que fue un médico convertido en forense por su poder de observación. Fue uno de los médicos que investigó a Jack el Destripador, por ejemplo, los crímenes de Jack el Destripador. Y Bell hacía este tipo de observaciones, ¿no? Les decía a sus alumnos que antes de que llegue un paciente a hablarles, ellos deduzcan su personalidad, su trabajo, su procedencia, etc. Bell, por invitación de un investigador judicial, trabaja en los casos policiales y es el precursor de lo que se llama, con esta sigla, que hay una sigla y todo, CSI, la construcción de la escena del crimen. El precursor fue Joseph Bell. Y quien lo asiste en su primer día de trabajo justamente es Conan Doyle. ¿Por qué insisto en estos dos autores, en estos dos personajes, si quieren, que trae Carlo Ginzburg? Porque Freud reconoce la vinculación del psicoanálisis respecto de ambas formas de avanzar en la producción de conocimiento. Si ustedes leen a Freud con la clave del índice o el indiciario, se van a sorprender la cantidad de veces que recurre a estos términos. Les doy algún ejemplo. En Psicopatología de la vida cotidiana dice: las acciones sintomáticas, al médico suelen servirse como valiosos indicios. Por ejemplo, dice más tarde, al experto no le resultará difícil inferir de estos indicios que la expectativa de su hermano, etcétera, etcétera. En el caso Dogan, dice: Fluor albus, el juego con la carterita bivalva, la enuresis y un secreto que no quiere que le arranque. Considero establecida, sin lagunas, la prueba indiciaria de la masturbación infantil. Es el mismo Freud, además, que reconoce su vinculación con Morelli.
En el escrito acerca del Moisés de Miguel Ángel, él habla allí de Morelli, había leído, dice, antes de la creación del psicoanálisis, algunos de sus artículos que estaban publicados con el nombre de un seudónimo, Iván Lermoliev. Y dice Freud que el método de Morelli es muy similar al del psicoanálisis. Dice, está emparentado con el psicoanálisis clínico. Prescinde de la impresión global y destaca el valor de los detalles subordinados. Dice, también el psicoanálisis suele corregir lo secreto y escondido desde unos rasgos menospreciados, desde la escoria, del desecho. Del desecho podemos decir en dos vías: del desecho de la ciencia, sueños, lapsus, formaciones del inconsciente general, y por otro lado, del desecho de la conciencia, para decirlo de alguna manera. Con respecto al psicoanálisis y su relación con lo detectivesco, también Freud estableció un puente. De hecho, le va a reconocer a Theodor Reich que él actúa como Holmes. El psicoanálisis no puede gloriarse de no haberse dedicado nunca a las pequeñeces. Su material de observación lo constituyen sucesos inaparentes que las otras ciencias arrojan al costado. Pero ¿no confunden ustedes en su crítica la grandiosidad de los fenómenos con lo llamativo de los indicios? Si han participado como detectives en la investigación de un asesinato, ¿esperan realmente encontrarse con el asesino o lo que dejó tras de sí? ¿Una fotografía con su dirección? ¿O se conforman por fuerza con las huellas más leves e imperceptibles de la persona buscada? No despreciemos entonces los pequeños síntomas. Quizás a partir de ellos logremos ponernos en la pista de algo más grande. El psicoanálisis nace con la observación de esos detalles que son desechados, por ejemplo, por la psiquiatría. Freud dice, si un paciente entra al consultorio y deja la puerta abierta, para un psiquiatra es un detalle sin importancia. Pero allí nace el psicoanálisis. Si el psicoanalista es un lector avesado, concatenará estos indicios para armar una lectura posible de un escrito que hasta entonces no existía. Digo una obviedad, el lector hace la escritura. Ahora bien, es bastante sencillo vincular este método indiciario del cual Guilford reconoce en Freud en lo que llamamos las construcciones del análisis, ¿no? Freud ahí dice que toma de diferentes indicios y a partir de allí construye por sobre lo lagunar esa otra realidad de la que hablaba Guilford. Podemos agregar algo más. Si de lo que se trata es de detalle, dice Freud. Detalle viene del francés, de detalle, de detalle, que es algo así como cortar en pedacitos.
Freud propone que cortemos en pedacitos los dichos del paciente. Si los dichos están cortados en pedacitos y no hay alguno que tenga valor por encima del otro, desde el principio de la atención flotante, ahí encontramos también el camino para, por detrás, si quieren, de lo aparente, encontrar un desvío en esos pedacitos significantes que Freud llamó cambio de vida. Con lo cual, también tenemos ahí un camino para pensar esta relación entre el indiciario y la interpretación.